y bienvenidos a esta exposición del Grupo 2 de Urbanismo. El día de hoy vamos a hablar de la Unidad 2, las áreas funcionales de la ciudad, del libro La ciudad contemporánea de Abel Encuita. Estos son los miembros de nuestro equipo: Pablo Sánchez, Reni Esther, Aichel Idairis, Dariel Niureña, Jennifer Clase, Dairi Santana y su servidora Camil Berrón. Aquí podemos ver un índice de los temas y subtemas a trabajar. Las áreas residenciales. Tema 1.1. Conceptos y características actuales. Las áreas residenciales ocupan la mayor parte del suelo de una ciudad y se van a destacar por su diversidad. La ciudad contemporánea se caracteriza por un progresivo aumento de la superficie del suelo residencial en periodos en los que la tasa demográfica se mantiene estable o negativo. Podemos ver un ejemplo de esto en cómo el crecimiento de la población ha cambiado y se ha multiplicado en Madrid. Podemos verlo en esta tabla. El aumento espectacular en la superficie del suelo residencial tiene como característica la prioridad por cuestiones relativas a la calidad de edificación, con herramientas, soleamiento, ventilación, zonas verdes y calidad de materiales constructivos. Esas son demandas para cualquier vivienda nueva e incluso para las de hoy en día, lejos de la precariedad ya que estas se pueden adquirir hoy en día. En el caso de Madrid, podemos ver que la evolución de su planeamiento se aprecia con claridad desde los desarrollos del rey Carlos III en los años 1960 con la estructura barroca, en bases diagonales, con el plan Castro de los años 1870 con una estructura reticulada, con el plan Vigador en los años 1946, que era un sistema orbital de satélite residencial, y con el plan de los años 1966, llamado el Plan Regional, donde aparece una gran estructura de retícula sobre la ciudad y sobre la comunidad madre, lo cual creó un modelo más complejo con sus sistemas distintos e individualidad de los municipios. Tema 1.2. Tipos de áreas residenciales y tipologías arquitectónicas características. Los tipos de áreas residenciales van a ser determinados por la forma de la vivienda y las características volumétricas para agruparlas, y la forma de vida y necesidades específicas de los residentes de estas. Podemos ver lo que existe la vivienda unifamiliar y la colectiva. La ciudad es el resultado de los elementos heterogéneos, cuya célula base es la vivienda o los otros conjuntos residenciales. Existen 4 factores que intervienen para optimizar el diseño urbano, los cuales son la densidad urbana, la tipología edificatoria, la articulación de los espacios exteriores y la accesibilidad de sus dotaciones y servicios. El primer factor: densidad y morfología urbana. La densidad es un parámetro que relaciona el número de viviendas o personas por unidad de superficie. Esta se diferencia entre densidad bruta y la neta, donde la bruta es el resultado de dividir el número de habitantes o viviendas por la superficie de la zona, y la neta resulta de dividir la población o las viviendas entre la superficie. No hay una densidad ideal única, sino que se trata de considerar en cada caso el equilibrio entre los parámetros anteriormente mencionados. Es sumamente necesario relacionar la densidad con la tipología edificatoria, ya que desde este parámetro se puede matizar el índice abstracto y una propuesta combinada. Puede aumentar el buen resultado de la morfología urbana directa dadas a la topografía y enriquecedoras del paisaje resultante. Un conjunto residencial no tiene por qué utilizar una única tipología, sino que puede utilizar distintas combinadas, y suele resultar más variado y diverso, y por este hecho más sostenible, ya que puede albergar a otros diferentes grupos sociales. El segundo factor, la tipología edificatoria. Los conjuntos residenciales pueden ordenarse en 2 grandes grupos de las tipologías edificatorias: las de baja densidad, que son las viviendas unifamiliares, y las de alta densidad, que son las viviendas colectivas. Vamos a explicar esto más adelante. La vivienda unifamiliar. Las viviendas unifamiliares son, como su nombre lo indica, donde cada familia tiene un suelo urbano único o una parcela, es decir, que solo una familia vive dentro de este.
Generalmente, estas no están alineadas, sino que existe un espacio de parcela o de suelo de uso privado que se utiliza para conseguir un mejor aprovechamiento del terreno. Se puede mencionar tres tipos de viviendas unifamiliares, los cuales son las aisladas, que esas tienen de ventaja establecer una alta relación de los espacios libres y los construidos. También está la pareada, que supone un ahorro de material y de espacio con respecto al caso anterior, ya que trae consigo una unidad compasiva entre las dos viviendas. Y también está la vivienda unifamiliar en hilera, que son aquellos conjuntos de más o tres casas agrupadas por paredes medianas con sus viviendas vecinas. La ciudad jardín como referencia. La característica más predominante de la ciudad jardín es que propone una ciudad limitada con deliberada intención social y que propone resolver el problema de la población siempre creciendo mediante ciudades autónomas con su diversidad y funciones y actividades, pero que se relacionan entre sí. Las áreas de edificación unifamiliar en la producción actual de la ciudad y su sostenibilidad. Es importante que exista esta tipología en su cantidad y localización, debidamente agrupada con conjuntos que den variedad y diversidad a las zonas residenciales y que pueda ser garante de la viabilidad del transporte público y la resistencia de dotaciones y servicios convenientes para la población. Las viviendas colectivas. En una vivienda colectiva existen varias propiedades construidas a una comunidad donde a cada persona le corresponde su parcela o su pedazo por la ley, donde cada uno tiene su vivienda aunque utilicen el mismo suelo urbano. La ciudad racionalista y de bloque abierto. El concepto de áreas residenciales surgió como respuesta radical a la ciudad de la revolución industrial y esto es parte de las viviendas colectivas. Este tipo de viviendas sufrió muchas críticas, pero a pesar de esto es innegable su valor teórico de partida y las repercusiones que están creado es que todavía hoy en día con mucha frecuencia se utilizan y esto le da una funcionalidad y una estética urbana y esto es una respuesta al alojamiento de las clases obreras y ayuda a poder maximizar el suelo urbano. Normativa, planeamiento y forma urbana. Existe lo que es una relación directa entre las condiciones de planeamiento y la normativa urbanística y la forma urbana resultante. La forma del edificio, su altura, la anchura de la crujía, el número de fachadas, el ancho y si tiene uno o dos vestíbulos, etcétera, van a ser conceptos que no se tienen en cuenta el precio que hay que pagar por las parcelas para llevarlos a cabo, sino que se toman estos factores que van a ser determinantes en la forma urbana y da un conjunto edificado. El tercer factor es la articulación de los espacios exteriores. Las áreas residenciales, además de ser espacios exclusivamente privados o de tener espacios públicos, también tienen los que son los espacios intermedios o semipúblicos o en condominios, cuya exposición aparece generalmente en actualizaciones de los últimos años. Estas poseen una demanda de la sociedad actual y que es parte de la oferta inmobiliaria de los conjuntos residenciales, tanto de tipologías unifamiliares como de manzana cerrada. El cuarto factor es la accesibilidad a dotaciones y servicios. Las áreas residenciales, además de su función característica y mayoritaria residencial, deben estar dotadas de los equipamientos necesarios que cubran a escala de lo doméstico, los cuales deben estar a menos de 500 metros de todo el conjunto. Una edificación comunitaria centrada y que posibilite los usos flexibles en los espacios cubiertos, como el abierto, puede ser una buena solución para entender las necesidades de la salud y asistencia, las de cultura básica de un vecindario, y no es un problema de cantidad de suelo, sino también de índole cualitativo, para que esa reserva sea adecuada y sirva para los cometidos que se promueven. Tema 1.3. Diseño urbano y evaluación. Las características funcionales que debe resolver adecuadamente un conjunto residencial son establecer un acondicionamiento adecuado entre el soporte y los usos de suelos y las edificaciones, proporcionando una seguridad y protección a sus residentes, resolviendo la propiedad y la gestión de mantenimiento de los espacios comunes y considerando el control climático de los espacios exteriores. El objetivo es lograr un equilibrio entre las zonas públicas y privadas de cualquier ordenación residencial
de forma que el conjunto corresponde a las necesidades y demandas cotidianas de la población. Tema 1.4. Las ordenanzas de áreas residenciales desde la sostenibilidad. Las áreas residenciales se ordenan desde el planeamiento mediante las ordenanzas zonales regulatorias del suelo urbano y desde la normativa sectorial aplicada para el uso particular de residencia. Un ejemplo de esa ordenanza se puede ver en las condiciones de posición, condiciones de aprovechamiento, condiciones estéticas y condiciones de uso. La reflexión sobre la adecuación entre recursos y eficiencia energética en la ciudad debe estar ligada con las densidades y las tipologías edificatorias. Esto significa que en orden altas y tejidos densos de calzos históricos, la prioridad debe estar en recuperar los espacios libres para los peatones, logrando un equilibrio entre la ocupación y la densidad y el equipamiento sociales sanitarios, siempre conservando la tipología arquitectónica y todas las edificaciones relevantes a la misma. En las zonas de viviendas unifamiliares no se puede olvidar la búsqueda de conjuntos agrupados de forma que se puede establecer redes de transporte públicos y pensar en los caminos peatonales. Un ejemplo de esto sería el Plan General de Coordinación Urbana en Madrid en los años 1977. Esto se hizo como un esfuerzo para flexibilizar el uso del suelo desde las enseñanzas ante las situaciones variables en el tiempo dentro del suelo urbano. Este plan limitó los usos compatibles desde lo conjunto a un 50% de la superficie edificable, a los asociados un 25% y los complementarios un 50%, para que las zonas del suelo urbano no pierdan su carácter de uso predominante. Y para finalizar, la ordenanza debería considerar todas estas cuestiones relativas al ahorro energético, aprovechamiento eficaz de los recursos y la reducción de los impactos ambientales sobre el aire, el agua y el suelo. Siguiente tema. Mi nombre es Tairi y voy a estar hablando de las áreas industriales. Durante las últimas 3 décadas, las transformaciones experimentadas por el sistema productivo, con la reconversión y contratación de los sectores maduros, como el de la construcción naval, metalurgia, entre otros, y paralela aparición de las pautas tradicionales de localización industrial, han dado lugar a la aparición de novedosas tipologías de asentamientos que han ido configurando el escenario espacial contemporáneo de las actividades industriales. Las innovaciones tecnológicas, en particular en comunicaciones y telecomunicaciones, crearon un enorme potencial en cuanto a las alternativas de localización de las empresas sobre el territorio. De ahí surgieron nuevas estrategias de implantación que en los países industrializados reúnen la característica común de una difusión de la industria hacia la periferia de las ciudades más allá del territorio urbano. Aunque aún no son la mayoría de las instalaciones industriales y no representan todo el futuro industrial. Las demandas contemporáneas en relación con las áreas industriales se caracterizan por la introducción en la producción de las nuevas tecnologías y servicios avanzados. Toda ciudad de cierto peso económico y demográfico, toda región en declive industrial, aspira a imitar el éxito del Silicon Valley o de la Route 128 estadounidenses. Puede decirse que la mayor parte de las industrias modernas estarán en una posición intermedia en un espectro que comprende desde las viejas industrias modernizadas a las compañías que utilizan procedimientos y fabrican productos de alta tecnología. Dentro de las tendencias actuales en desarrollo de los edificios industriales, tenemos que en la actualidad la alta tecnología acepta la mayor parte de las novedades en el desarrollo de edificios industriales. Por ello existe la intención de verla como el futuro del mercado de dichos edificios. Ciertamente los desarrollos high-tech se multiplican, pero todavía no son la mayoría de las instalaciones industriales y no representan todo el futuro industrial. Aunque las manufacturas tradicionales están en declive, aún existe la manufactura en todas las categorías industriales. Por otra parte, el sector servicios está creciendo rápidamente y una buena parte del mismo no está incluido en el mercado para edificios de alta tecnología. El escenario de la fabricación. Una forma de clasificar la fabricación es atendiendo a los procesos industriales utilizados
para hacer los productos más que a los propios productos. Esta clasificación es válida desde hace ya más de una década, habiéndose producido los cambios principales en relación con el número relativo de edificios correspondientes a cada tipo de fines industriales. Por ejemplo, el declive de la ingeniería. El declive de la ingeniería pesada y la sofisticación de los procesos y edificios industriales. La construcción de fábricas. Una proporción creciente de la construcción de fábricas proviene de los industriales que construyen para sí mismos, principalmente las empresas grandes y bien establecidas, que quieren controlar el destino de su propiedad. A la vez que debido al influjo de las empresas extranjeras, muchas de las mayores compañías existentes en Europa eh, están descentralizando sus operaciones. Ahora dependen más de los proveedores componentes, aumentando por tanto su velocidad de respuestas a los mercados cambiantes y diversificando el riesgo. De esto resulta la necesidad de lo que son los edificios pequeños. En la escala más pequeña de la fabricación existe una demanda de starter units, que son unidades de arranque, aunque el interés de los inversores en edificios es limitado debido al carácter inexperto desde el punto de vista comercial y la escasa fiabilidad de sus arrendamientos. Aquí tenemos lo que es uso y cambios en los edificios industriales, un pequeño cuadro. Tenemos dentro de requisitos de edificio industrial con independencia del tamaño de la empresa, lo que es la alta tecnología. Dentro de intensidades, uso del espacio de suelo. Refiriéndonos a la alta tecnología, tenemos límites indistintos en un 80% entre áreas de manufactura, laboratorio y administrativas. Denso uso del espacio y de 10 a 15% para almacenes dispersos y automatizados. Dentro de la intensidad de uso del espacio de techo, tenemos lo que son zonas cubiertas con elevada proporción de servicios de 50 al 80%, servicios para producción y ambientales. También tenemos lo que dentro de demanda de cambio muy rápido, especialmente en la industria electrónica, y intercambiabilidad de áreas reflejadas en la demanda de servicios. También tenemos dentro de artesanía y talleres una producción de un 30 a 40%, 10% para montaje, 20 a 25% para circulación y el restante es de oficinas y áreas de servicios comunes sería 15%. Dentro de su intensidad tenemos de un 10 a un 20%. No son intensivas en servicios o equipos ambientales y frecuente cambio de usuario con unidades criadero o semillero, pero con escaso efecto del edificio. Dentro de los edificios mixtos de uso industrial con oficinas, tenemos que estos constituyen un tipo de edificación que ha aparecido en los últimos años, pero que aún no ha sido completamente definido. Son el resultado de la forma en que la industria moderna está cambiando y mezclándose, como se ha expuesto anteriormente. Una variedad de funciones de las cuales el trabajo de manufactura o en oficina puede dominar, pero que a menudo incluyen también almacenes, ventas, diseño, formación, investigación y otras. No hay forma ideal para este tipo de edificaciones, como no hay forma para lo que son las oficinas y las iglesias. No obstante, de la investigación realizada, resultan ciertos modelos que se han seleccionado para mostrar la variedad de edificaciones considerados apropiados. Dentro de las características de la nueva industria, tenemos que la mayor parte de las industrias modernas se encuentran próximas al punto medio de un espectro y abarca desde las viejas industrias que han aprendido a avanzar un poco más deprisa a las compañías que emplean procedimientos y fabrican productos de alta tecnología. Por ello, es más la forma en que operan, como ya se ha visto, que sus productos lo que la caracterizan.
Tenemos que el punto número uno, las industrias modernas aportan respuestas rápidas a las necesidades del cliente. La industria moderna se basa de modo creciente en el conocimiento, empleando más personal técnico, profesional y directivo. La proximidad a los aeropuertos y las autovías y en mucha menor medida al ferrocarril se cotizan particularmente. Es necesario impresionar tanto al personal como a los clientes con la calidad del entorno de trabajo, tanto fuera como dentro de los edificios. Y por último, tenemos que tanto el tamaño como la estructura de la empresa cambian rápidamente. Dentro de las prestaciones exigidas de la edificación, no existe, inevitablemente, el edificio que satisface a toda la industria moderna desde su nacimiento hasta que está bien establecida. No obstante, existe una gama de requisitos relevantes a las prestaciones de la edificación, características de la industria moderna y que se aplican a través de su ciclo vital. Tenemos lo que son la tendencia de ocupación, apoyo a los arrendatarios, flexibilidad, la cáscara de la edificación, servicios e instalación. Este es un ejemplo de un parque tecnológico Pirelli, de un parque tecnológico que se llama Pirelli Bicocca. La idea de crear un centro tecnológico multinacional integrado en la zona Pirelli Bicocca surge y se concreta entre 1984 y 1985 como propuesta para renovar una superficie de 71.4 hectáreas situada en la periferia histórica de Milán, que fue sede desde 1908 de fábricas, talleres y laboratorios para la producción de neumáticos, calles eléctricos y otros artículos de goma, y donde hasta principios de los 80 había más de 6.000 empleados. Este proyecto dista mucho de terminarse, pero incluye en la actualidad realizaciones de notable importancia que impulsan el proceso de renovación, tales como el Centro de Investigación de la Pirelli, la rehabilitación de la pequeña colonia de casas populares de principios del 900, la Facultad de Jurisprudencia, Economía, Sociología, etc., conjunto de viviendas en cooperativa y una diversidad de espacios abiertos públicos. Hasta aquí mi parte. Continuando con la exposición, yo les estaré hablando de los nuevos espacios productivos, parques científicos y parques empresariales. Generalidades, origen y desarrollo de la idea. Science Park, Business Park, Racing Park y Technopark. Parques científicos. Parques de negocios, parques de investigación, tecnoparques, con términos utilizados de modo intercambiables para describir desarrollos parecidos a parques de elevada calidad y baja densidad para oficinas, almacenes, investigaciones y usos industrial ligero. Sin embargo, definidos escritamente, los parques científicos mantienen relaciones formales con universidades o politécnicos, permitiendo un intercambio de personal, y se dedican principalmente a la investigación y desarrollo. No obstante, la aspiración de intercambio rara vez se consigue en su totalidad. El término de parque científico puede utilizarse, según UXPAC, para incluir iniciativas llamadas con otros nombres, por ejemplo, Parque de Investigación, Research Park, Centro de Innovación, Innovation Center, Desarrollo de Alta Tecnología, High Technology Development, etc., cuando cumplan con los criterios esenciales arriba establecidos. La idea del parque científico se originó en los Estados Unidos y los tres ejemplos con más éxitos del mundo son americanos. Stanford Research Park en California, en el corazón del Silicon Valley, la carretera 128 en Massachusetts y el Reseca Trigle en California del Norte. No obstante, incluso los Estados Unidos no tenían más de una docena de auténticos parques científicos antes de 1980. A principios de esta década existían más de 150 y esta gran expansión se ha producido sin contar la dirección de algún organismo central como la UXPAC.
Factores básicos a considerar en el desarrollo de parques científicos y de negocios. Los factores esenciales para desarrollar con éxito un parque científico atendiendo a las demandas de sus ocupantes han sido objetivo de diversos análisis. Según estudios recientes hechos en el Reino Unido a partir de 39 encuestas a empresas instaladas en parques científicos, los factores más influyentes en la dirección establecida en dichos parques son, como se ve, se concede se concede la mayor importancia a la imagen de prestigio que dé al lugar, las características de las edificaciones, a la disponibilidad de aparcamientos y de los locales para alquilar, y a la accesibilidad a instalaciones próximas de enseñanza e investigación. Por otra parte, los factores esenciales para el desarrollo de un parque de negocios comerciales son situación, desarrollo de baja densidad y calidad elevada, gestión competitiva y continuidad al sitio. Localización y comunicaciones. Según un estudio de investigación promovido por la UCA, Spice Park, asociación entre una muestra de 284 empresas de alta tecnología implementadas dentro y fuera de parques científicos, los factores determinantes en la elección de la localización eran para unas y otras los siguientes. De estos datos resulta como conclusión que las empresas implementadas en parques científicos consideraban más importante el coste de los factores de imagen y prestigios de las instalaciones y las conexiones con instituciones de enseñanza superior. Por lo contrario, el coste de las instalaciones eran los dos criterios de localización más importantes para empresas de alta tecnología no implementadas en parques científicos. El proceso de desarrollo y su gestión. El desarrollo de los parques de negocios y científicos es un proceso largo. El Cambridge Science Park, por ejemplo, fue propuesto por primera vez en 1969. El primer edificio fue ocupado en 1973 y el de área total de 51, aproximadamente la mitad se había desarrollado en los 17 primeros años. El periodo usual de desarrollo de los mayores parques de más de 50 es de más de una década. Los parques de negocios y científicos deberían complementarse, por tanto, como inversiones a largo plazo que son particularmente atractivas para instituciones tales como fondos de pensiones, a las que interesan resultados financieros a largo plazo. Planificación general. La planificación general es muy necesaria desde el punto de vista de un promotor para maximizar el potencial y mantener opciones de desarrollo durante un plazo tan largo como sea posible. La mayoría de los desarrollos de parques de negocios tienen un planteamiento esencialmente abierto. El equipo a cargo del desarrollo no conoce el tamaño, la forma o el uso de los edificios que se construirán el próximo año o la próxima década. El mercado inmobiliario cambia. Un año demanda unidades mayores de 1000 metros cuadrados y el próximo año exige unidades de 300 metros cuadrados o 400 metros cuadrados. El primer paso en la planificación general es conjuntar un equipo que típicamente incluye un gestor, un agente de arrendamientos, arquitectos, ingenieros, arquitectos paisajistas y aparejador. Luego que tal equipo emplearía un mínimo de 6 meses investigando y evolucionando una fórmula para el terreno. Este proceso, como se hace mejor, es durante la negociación de la aprobación de la ordenación urbanística general antes de coincidir, antes de condicionar la forma, el trazo
y el calendario de desarrollo. Los edificios de los parques de negocio. Existe ya en la actualidad una investigación considerable sobre los requisitos específicos planteados a los edificios de los parques de negocio. En particular es de interés un estudio detallado realizado en conexión con el planteamiento de Stockley Park en Londres. Sus conclusiones más relevantes referentes a las características de estos edificios se resumen en zonas de planta abierta, fondo edificado, número de plantas, altura de piso, aire acondicionado, situación y cambios de maquinarias, cocinas, servicios externos y núcleos y cascarón. Regulación de funcionamiento interno de los parques de negocio. El funcionamiento interno de los parques de negocio es controlado en general, como se ha especificado anteriormente, por una compañía especializada que asume la gerencia. Además, suele ser común en el que cada parque cuente con unos estatus que regulan dicho funcionamiento, estableciendo una diversidad de cláusulas normativas que las empresas implantadas en el parque deben acatar y que están orientadas a garantizar la calidad ambiental del desarrollo y el mantenimiento de una buena imagen global. A título de ejemplo de lo que puede ser el contenido de estos estatus o reglamentos internos, se resume a continuación el correspondiente a los que el Parque Columbia Gateway, recientemente realizado en la nueva ciudad de Columbia, próximo a Washington. Columbia Gateway se ha desarrollado como centro empresarial planificado de oficinas, investigación y desarrollo, diseñado para mejorar e impulsar la comunidad local y el entorno. Las regulaciones estatutarias se pretende se completen las leyes gubernamentales y las ordenanzas municipales, prevaleciendo las exigencias más rígidas cuando se produzca algún conflicto. Por otra parte, se pretende que los usuarios de las parcelas de Columbia Gateway sean motivados para preservar estas cualidades a través de la corporación y organización mutua. Hola, yo soy Renista Díaz Marta y yo le voy a estar hablando de lo que es la actividad comercial, cómo este espacio de ocio genera en la ciudad contemporánea lo que es un espacio de recreación, un área de trabajo e ingreso, como también se convierte en sí, cómo convierte esta la ciudad y la transforma de manera urbana. También voy a estar hablando sobre la importancia de esta en la ciudad. La actividad comercial, nueva forma de vida y actividades comerciales. Las actividades comerciales en la ciudad contemporánea reflejan los nuevos hábitos de consumo, fomentando la cultura del ocio e incorporando al mundo laboral. Las nuevas fórmulas comerciales, tipológicas, arquitectónicas y urbanismo son resultado del dinamismo y del interés de los distribuidores comerciales. Intereses que los principales agentes del sector comunitario resumen en dicha fórmula: dar al cliente los productos y servicios que quieren, donde quieran y cuando quieran. Tendencia y perspectiva para el futuro. Como consecuencia de la aplicación general de estrategia se encuentra el desarrollo de comercio electrónico, el cambio de clientela, planeando una evolución de hábito de compra para los nuevos compradores, mayor énfasis en accesibilidad y controles de los centros comerciales, atención y calidad estratégica y valoración de desarrollo de nuevos productos. En el libro nos muestra este plan maestro de la Universidad Lippert. Al lado derecho podemos ver una vista aérea y al lado izquierdo podemos ver los diferentes volúmenes de esta. Este es un plan maestro que se compone de una serie de propuestas integradas que potencia tanto edificios individuales como las áreas del campo con sus diferentes conexiones. Tiene un parque central que emerge como un punto de encuentro dinámico, fortaleciendo la interacción y bienestar comunitaria.
A través de estas y otras iniciativas, la universidad se consolida como una referencia de desarrollo sostenible, preservando su legado mientras apoya el innovador y responsable. Los centros comerciales. Un centro comercial en la actualidad es un lugar de encuentro en el que da respuesta a las necesidades de consumo y entretenimiento de la sociedad mediante combinaciones de superficies comerciales grandes, medianas, pequeñas y en los centros comerciales más grandes podemos encontrar diferentes salas de ocio o de entretenimiento, ya sea juegos para niños, cine, área de recreamiento para adultos, y también podemos encontrar lo que son los gimnasios. El libro nos muestra como ejemplo el centro comercial Les Glorieux, el cual está ubicado en Barcelona, rodeado por un barrio inmensamente poblado y está al lado de un parque, como podemos ver acá. En este centro comercial nosotros podemos encontrar lo que es cine, deporte, área de ocio, pequeños mercados, así como centro de negocio. Y también sirve como mirador hacia lo que vendría siendo la parte del parque. Composición y magnitud de los centros comerciales. Como se ha explicado anteriormente, el concepto genérico de los centros comerciales contemporáneos se refiere a la combinación de superficies comerciales de distinto tamaño con otras dedicadas al ocio. Según el tamaño del centro comercial, los malls se disponen generalmente de 2 plantas o interrumpidas físicas. Las tendencias actuales que presentan cada vez mayor atención de calidad del diseño arquitectónico, así como los materiales constructivos de estas. Parque comercial. Este conecta 2 espacios del edificio y también sirve como un área de descanso para las personas. Aparte de esta función, en este espacio las personas pueden comprar diferentes tipos de mercancías que se venden en lo que es el centro comercial, pero se vende a lo que vendría siendo al aire libre. Los centros de tienda fábrica. A principios de los años 70 se inició en Estados Unidos un proceso consistente en la agrupación de varias tiendas o fábricas a través de las cuales, con una tradición ya sea más de 100 años, las empresas manufacturaban, daban salida a los exoxes bajo el mismo techo, teniendo así una nueva tipología que ha llegado a desarrollar 300 conjuntos en ese país. Desde ese punto de vista comercial del concepto STF. Este conjunto se basaba en la demanda de productos con buena calidad, características urbanas. En primer punto tenemos el desplazamiento. Los primeros STF se ubicaron en zonas aledañas. Luego se fueron haciendo estos populares y se fueron acercando un poco más a lo que es la ciudad. Uno de los ejemplos del libro es el Centro Comercial Vasco, que es el que estamos observando acá. El Centro Corte Inglés Valdemoro, así se ve por el exterior y así se puede apreciar en el interior. Los centros comerciales abiertos nacen como una alternativa al centro comercial tradicional, impulsado por los pequeños y medianos comerciantes. Se trata de la introducción, la planificación, de manera que éste llegue a convertirse en una gestión de marketing, de manera que se pueda disponer de un ámbito abierto. Un ejemplo de este es la Maniquita en Barcelona, la cual es esta imagen que están apreciando. Los mercados, los mercadillos y las calles de tienda. Los mercados son sitios fijos y estables, los cuales se encuentran en un sitio por muchísimo tiempo, mientras que los mercadillos son unos negocios efímeros, los cuales no tienen tiempo de duración. O sea, están ahí, pero por un tiempo no fijo, sino por un poco periodo de tiempo. Y las calles con tiendas son calles las cuales están de punto fijo o son calles importantes de una ciudad en la cual hay diferentes tipos de negocios y las personas se pueden detener para poder compartir ahí. Como pieza urbanística, el mercado, por sus características de equipamiento de barrio o distrito, hoy es un elemento que combina
y tiene agrupamiento de diferente carácter, cultura. Otro punto importante es que las calles de tienda en su origen son resultado de la evolución del mercado hacia querer ser permanente. Es como ver la evolución del mercado en la ciudad contemporánea, manteniendo su atractivo y sus características esenciales. El libro nos muestra lo que es el Buraq Mek, espero pronunciarlo bien, que es un mercado bajo cubiertas, el cual se encuentra ubicado en Londres, como podemos apreciar acá. También tenemos lo que es la calle comercial en Ikebukuro, Tokio. Esto sería todo, gracias por su atención, le dejo a la siguiente persona que continúe. Yo le voy a estar hablando de lo que son los equipamientos colectivos. Equipamientos para la vida cotidiana y servicios singulares. El equipamiento urbano puede definirse como el conjunto de edificios y espacios predominantes de uso público en los que se realizan actividades complementarias a las de habitación y trabajo, o bien en los que se proporcionan a la población servicios de bienestar social y de apoyo a las actividades económicas. Los equipamientos son esenciales para dotar de servicios básicos y singularidades a la población urbana. Su clasificación tradicional los diferencia entre los equipamientos sanitarios, educativos, culturales, religiosos, de bienestar social y equipamientos deportivos. De cara al futuro y puesto que las necesidades de la población van evolucionando, aparecerán nuevos equipamientos relacionados con el ocio, el consumo, el interés por el medio ambiente, etc. Además de estas dotaciones que prestan un enriquecimiento variado a la población, algunos autores incluyen en esta categoría los servicios relacionados con la protección ciudadana y la defensa. Desde los desequilibrios sociales se han acentuado la desigualdad social. Como dijo Sófocles, la ciudad es su gente, y hoy día encontramos grandes desigualdades sociales y un diluido, homogeneizado ambiente de la ciudad que resulta un absurdo sociológico aún mayor y cuyas graves consecuencias han empezado a sufrir muchos ciudadanos. Los equipamientos para la vida cotidiana y servicios singulares. Algunos de los principios elementales de los barrios que se proponían resultan válidos todavía. Por ejemplo, los barrios como comunidades mixtas que contengan viviendas para gente de diferentes ingresos económicos. El barrio como una muestra adecuada y representativa del todo, la mezcla de clases económicas y sociales, correspondiente correlación en mezcla de tipos edificatorios y densidades de ocupación, o los espacios abiertos y públicos y alejados del tráfico rodado. Las reservas de suelo para las dotaciones. Es preciso hoy en día considerar la importancia de la calidad de las dotaciones, más que la cantidad de suelo reservado por el planeamiento, ya que la ciudad no es homogénea ni social ni físicamente, tampoco sus dotaciones lo deberían ser. Por tanto, una de las primeras conclusiones es determinar la cantidad y calidad de las dotaciones según el tejido que se trate y según las características de su población, sea joven, envejeciente o equilibrada. La determinación de estas reservas de suelo para dotaciones pasa necesariamente por establecer instrumentos de análisis, diagnóstico y evaluación para conocer lo que hay y mejorarlo en el futuro, tanto en la ciudad consolidada como en los nuevos crecimientos. En Alemania, por ejemplo, todos los suelos se obtienen mediante expropiación. Se admiten pequeñas actividades y dotaciones según el asentamiento que se trate, sea colonia, pueblo o zona urbana. Existen unos parámetros recomendados de reserva, pero no son obligatorios. El reglamento de planeamiento del 78 es una cuantificación mínima de obligado cumplimiento que no considera las condiciones particularizadas de una ordenación. Por lo tanto, es un umbral mínimo, pero alejado de una reserva de suelo aconsejable y mucho menos óptima según los casos. En concreto, es importante manifestar cómo no se considera la tipología edificatoria de los edificios ni los criterios de densidad que mantienen este estándar o el carácter de sus residentes. Por ejemplo, no es procedente que las superficies de suelo de sesiones mínimas sean las mismas que las de una ordenación en viviendas unifamiliares aisladas o en tejido denso de manzanas cerradas.
La actualización de estas reservas de acuerdo con las necesidades de la sociedad actual es una cuestión pendiente que pasa actualmente por las capacidades de legislación en materias de ordenación de territorio. Del modo en que las redes han sido definidas, se reduce la clara preocupación por parte de la Comunidad de Madrid de atender directamente a las necesidades sociales de rango supramunicipal, convirtiéndose en destinataria de una cuota fija de suelo destinado a redes públicas, proporcional a la edificabilidad total prevista en suelos urbanizables. Pero lo que resulta más preocupante es saber si estarán o no por encima de las posibilidades de esas ciudades, si los futuros desarrollos urbanísticos sobre los que en definitiva se cargarán las nuevas sesiones serán económicamente sostenibles. Por otra parte, en casos de municipios con un gran peso proporcional de suelo no urbanizable respecto del urbano no consolidado y el urbanizable, estas cuantías podrían ser poco significativas o resultar infradimensionadas, problema que salvaría su carácter de mínimas. Recordemos cómo una postura tan radical surge ante una ciudad completamente caótica, derivada de la instalación de las fábricas en la ciudad tradicional con gravísimos problemas higiénico-sanitarios. Sin embargo, en la actualidad, estas políticas segregacionistas han caído en desuso, ya que la excesiva fragmentación de las actividades urbanas, sea productiva, sanitaria, educativa, cultural, etcétera, provocan directamente la necesidad de desplazamientos, el aumento de la congestión y la contaminación atmosférica urbana. La distribución de los usos del suelo es determinante en numerosas consideraciones de trasfondo medioambiental. Una de las más directas es la relacionada con la accesibilidad y la movilidad, la otra con la calidad de vida urbana. La distribución de los usos de suelo en el territorio implica las políticas de tráfico, de polución y de gasto energético indirectamente, y también de la congestión y de la calidad de vida de los ciudadanos. Con respecto a la calidad de vida, una de las conclusiones generalizadas de cualquier ciudad sostenible es la consideración de que tenga usos mixtos, combinados en zonas accesibles. Las reservas de suelo para dotaciones. La Ley de Suelo de la Comunidad de Madrid de julio del 2001 incluye en su apartado 7 una explicación del concepto de redes públicas, las cuales tienen las siguientes características. Son una determinación estructurante del planeamiento, comprenden desde el punto de vista funcional tres clases diferentes, que son las redes de infraestructura, las redes de equipamientos, las redes de servicios, se jerarquiza según los niveles de redes, etc. La calidad de vida urbana y el bienestar social de la ciudad contemporánea. Los criterios para lograr el bienestar social de la ciudad contemporánea son reducir las tensiones e impactos relativos externos, proporcionar identidad a los espacios urbanos, dotar a la ciudad de un lenguaje comprensible y flexibilizar sus espacios y actividades en todas sus escalas. Muchos de estos criterios están directamente relacionados con la reserva y la localización del suelo para los equipamientos urbanos. Las ordenanzas sostenibles se enmarcan dentro de lo que la Unión Europea considera un rasgo esencial de la diversidad diversa y multifuncional, que es garantizar un equilibrio entre el medio social y el urbano, considerando la búsqueda de diversidad poblacional de los conjuntos urbanos y la integración de todos los sectores sociales más desfavorecidos, como las personas minusválidas o lo de tercera edad. La jerarquización del sistema socioespacial de las dotaciones. El sistema urbano, en el contexto sociocultural de la ciudad contemporánea en el que los desenvolvemos, representará un conjunto de espacios geográficos múltiples y diversificados. Esos espacios son también espacios sociales y deberán estar interrelacionados entre sí, siendo cada uno de ellos parte integrada de un todo. De acuerdo con diversos autores, podemos diferenciar cuatro grandes escalones socioespaciales urbanos de la ciudad, que son el vecindario, el barrio de la ciudad. Representación de un posible esquema socioespacial. Para que un conjunto urbano esté estructurado socioespacialmente, se tiene que componer
de unidades elementales que se van agregando para formar entidades más complejas con nuevos servicios de equipamientos. El objetivo, por lo tanto, es conseguir un espacio urbano de calidad con densidades medias que permita hacer uso del espacio público y favorecer recorridos peatonales para las diversas actividades de la vida urbana. Existen algunas necesidades individuales relacionadas con la psicología social que es necesaria para asegurar el bienestar de la población, como son la necesidad de control del contacto y la interacción social, la necesidad del control de los acontecimientos de los escenarios, adecuando las edificaciones y los espacios abiertos, la necesidad de seguridad y responsabilidad en el mantenimiento, etcétera. Estrategias para la reserva óptima de suelos para dotaciones. No es fácil establecer estrategias de reserva de suelo óptimas, ya que depende de factores físicos, sociales, psicológicos e incluso de la propia evolución de la sociedad urbana. Algunas reflexiones a considerar para su adecuada cuantificación son considerar la tipología del tejido urbano, pensar en las características y necesidades de la sociedad en el estudio y sus tendencias, considerar la máxima accesibilidad a pie a los equipamientos, dotaciones y servicios principales urbanos, considerar la propiedad del suelo, la gestión y el mantenimiento de los suelos reservados para dotaciones, articular las dotaciones y equipamiento con la red de espacios libres y zonas verdes de la ciudad. Buenas, mi nombre es Aisheridari Jiménez Cabrera y yo le voy a estar hablando sobre los espacios libres públicos. Generalidades. Generalidades. Lo público se materializa claramente en la ciudad mediante los espacios libres urbanos, desde la propia configuración de las ciudades, calles y plazas, las cuales han sido la característica más relevante del modo de vida urbano. Los espacios libres públicos en la ciudad contemporánea abarcan múltiples dimensiones desde su función histórica y estructurante hasta las transformaciones básicas y funcionales que han experimentado en la última década. Los espacios abiertos se caracterizan por los espacios de relación que los habitantes necesitan para una adecuada convivencia. Sus normas que se rigen por el diseño no deben ser otras que la del disfrute colectivo del espacio común y a su vez se entiende por espacios públicos a las zonas urbanas accesibles a toda la población, por donde se distribuye lo que es la circulación de las personas, vehículos, materiales e información y que garantizan la accesibilidad del espacio privado parcelado. Elemento constituyente de los espacios libres urbanos. Dentro de los elementos constituyentes de los espacios libres urbanos podemos mencionar las plazas, calles y espacios intersticiales. Las plazas, que se definen como aquellos espacios de relación social e intercambios que reflejan la identidad de cada asentamiento. Las calles, que son aquellas infraestructuras esenciales para la movilidad urbana que han evolucionado con el desarrollo del transporte y la urbanización. Además de estos amplios espacios abiertos emblemáticos, la red de los espacios libres tiene un auge importante y un protagonista en lo que son las calles, que como conductos o canales son los cauces para el movimiento de personas y mercancía. Los espacios intersticiales son aquellas áreas abiertas con funciones diversas, muchas veces residuales, pero con una contribución al carácter propio de dicha ciudad. Diferenciación de espacios urbanos según los tejidos edificatorios. El trazado de los espacios públicos varía según la configuración histórica de la ciudad, puesto que las ciudades medievales, renacentistas, barrocas y neoclásicas presentan patrones distintos a la disposición de las plazas y calles, a diferencia con el urbanismo del siglo XXI. El auge del bloque exento aparece en nuevos espacios abiertos con amplias zonas arboladas, pero con el riesgo de perder identidad y funcionalidad. El espacio público de la ciudad también es diferente según sus usuarios. Para los habitantes, los visitantes, la planificación e incluso los políticos, que los conciben, usan o programan de diferente manera. El análisis exhaustivo de su problemática en el tiempo y en el espacio es el principio para una adecuada intervención de cara al planteamiento futuro de la ciudad misma. Características físicas y funcionales de la red de espacios libres en la ciudad contemporánea. En la ciudad contemporánea, tanto las plazas, calles y los espacios intersticiales
han evolucionado y han sufrido importantes transformaciones, tanto físicas y funcionales. En las plazas se da un contrasentido, es decir, que las plazas tradicionales suelen estar saturadas y congestionadas. Los nuevos desarrollos urbanos carecen de los espacios públicos atractivos y en su lugar se han creado plazas artificiales en complejos comerciales y de ocios que pierden la esencia de los espacios públicos convencionales. A su vez, las calles han sufrido grandes cambios debido al crecimiento del tráfico. La introducción de autopistas en el entorno urbano ha alterado la estructura tradicional de las calles, generando problemas de fragmentación al tejido urbano y priorizando el automóvil sobre el peatón. En algunas ciudades se ha intentado revestir este caso con cambios, como en Boston, donde se demostró o demolieron autopistas elevadas para recuperar la calidad del espacio urbano. El bulevar, equilibrio entre capacidad viaria y espacio libre. El bulevar se define como una solución urbanística que busca equilibrar la funcionalidad viaria con la creación de los espacios públicos de calidad, ya que tradicionalmente los bulevares se asociaban con desfiles y paseos elitistas, pero en la actualidad han evolucionado para convertirse en espacios dinámicos con uso variado, tanto diurno como nocturno. Existen dos tipologías principales de bulevares, tales como con calzada central y paseos laterales, como los Campos Elíseos de París o el Ric de Viena, y con mediana central de paseo y calzadas laterales, cuya amplitud determina su uso, pudiendo convertirse en jardines urbanos si superan los 50 metros de ancho. Unos ejemplos concretos de esta planificación urbana incluye lo que es Valencia y Madrid. En Valencia se da con el Plan General del 1992 en la incorporación de la diversidad de arbolados, pavimentos de calidad y mobiliarios urbanos adaptados a los nuevos usos, tales como carriles para bici, el control de ruido, entre otros. Y en Madrid, con un ejemplo concreto, se da con lo que es la Gran Vía de Hortaleza y el Pasillo Verde Ferroviario, donde el bulevar estructura el crecimiento urbano y mejora la integración de diferentes usos del suelo. En general, el bulevar se convierte en un elemento clave para la cohesión urbana, combinando tránsito vehicular, zonas peatonales y equipamientos que favorecen la convivencia y la sostenibilidad ambiental. El espacio peatonal en calles y plazas de la ciudad equilibrada. El equilibrio entre el tránsito peatonal y vehicular es un desafío clave en el urbanismo moderno. Mientras que ciudades como Venecia presentan un entorno peatonal privilegiado, pero con problemas de accesibilidad y seguridad nocturna, otras como Tokio o New York tienen calles ruidosas e inseguras para los peatones. En contraste a esta, muchas ciudades americanas, como lo es Los Ángeles, han priorizado el automóvil, relacionando al mínimo la posibilidad del desplazamiento peatonal. La recuperación del espacio peatonal se considera esencial para mejorar la calidad de vida urbana y la sostenibilidad, ya que se han desarrollado distintos tipos de calles adaptadas a diferentes contextos, tales como calles peatonales, que son exclusivamente para peatones, calles de uso preferentemente peatonal, donde los vehículos tienen acceso restringido, y calles mixtas, donde el peatón y los vehículos consisten en regulaciones específicas. Un ejemplo de esto es en Madrid. Desde 1999 se ha implementado normativa para mejorar la calidad del espacio público, estableciendo criterios de diseño urbano en términos de ruido, iluminación, arbolados, mobiliarios y accesibilidad, algunas de regulación que incluyen lo que es la velocidad máxima y niveles sonoros regulares. Los espacios libres periurbanos. El desarrollo urbano contemporáneo se ha llevado a la planificación de corredores ambientales, causales fluviales y senderos que permiten la conexión de las ciudades con sus espacios verdes. Un ejemplo destacado es el Plan Espacial del Curso Alto del Río
Manzanares en Madrid, que busca integrar áreas de recreación y deporte con infraestructuras urbanas. Asimismo, el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid del 1997 propuso corredores y conectores que vinculan las zonas densamente pobladas con el entorno natural, promoviendo un equilibrio entre el desarrollo urbano y el medio ambiente. Criterios para el dimensionado y diseños de calles y plazas desde la sostenibilidad. La apuesta por una ciudad sostenible o equilibrada pasa necesariamente por configurar una red de calles, plazas y espacios intersticiales acorde con las idiosincrasias y características de cada lugar, proponiendo una serie de principios fundamentales para el dimensionamiento y diseñando de la misma manera bajo un enfoque sostenible, en los cuales podemos identificar nueve, tales como la jerarquización de la red de los espacios libres de la ordenación, que se debe estructurar el sistema urbano en función de las necesidades de la población, diferenciando espacios principales y secundarios, conectados por calles espaciales o corredores. El diseño formal es clave estudiar los tejidos urbanos considerando la tridimensionalidad de las calles, la disposición de sus fachadas, colores, textura y proporciones con el fin de armonizar el entorno construido con los usos prioritarios. El funcionamiento. Se deben definir claramente las secciones varias según su función, ya sea peatonal o vehicular, garantizar la seguridad de los peatones, prever lo que es la iluminación adecuada, asegurar el confort climático y también se menciona la accesibilidad universal y la división eficiente de los espacios según el tipo circular, ya sea para peatones, bicicletas o vehículos. 4. Condiciones sociales. Es crucial el diseño de los espacios considerando la composición demográfica y los cambios sociales como el envejecimiento poblacional o el aumento de la población por la calidad de vida y el modo ambiental. El simbolismo y la legibilidad, que se propone integrar elementos simbólicos que reducen la identidad urbana, asegurando que cada barrio tenga un carácter propio. El respeto por las características locales, donde se debe conservar y mejorar los elementos naturales de su entorno, como el relieve, la vegetación, los cuerpos de aguas, optimizando el microclima urbano. Los mobiliarios urbanos funcionales, los cuales son elementos del mobiliario que deben ser adecuados a su uso y no obstaculizar la circulación o convertirlo en marcos soportes publicitarios. La integración con el equipamiento urbano, donde la distribución de los espacios debe responder a las necesidades de dicha población, asegurando una buena accesibilidad a servicios y equipamientos especializados. Y por último, pero no menos importante, la conexión con el espacio periurbano, el cual es fundamental establecer una red de corredores verdes que unen los espacios libres internos de la ciudad en su entorno periurbano, mediante la recuperación de cauces fluviales, paseos y cañadas. Ahora yo le puedo pasar con mi compañera que le seguirá hablando sobre el tema. Buenas, mi nombre es Jennifer Clase y yo voy a estar hablando sobre las zonas verdes y los parques temáticos. Primero tenemos lo que es la introducción. Inicialmente, las zonas verdes y parques temáticos eran símbolos de poder, utilizados por la nobleza y la iglesia sin un enfoque en el bienestar social. Un ejemplo de esto, como tenemos aquí, es el Palacio de Versalles, que fue construido por el rey Luis XIV como símbolo de poder y autoridad. Con la revolución industrial, las condiciones de vida en las ciudades se deterioraron, lo que llevó a la creación de parques urbanos para mejorar la higiene, la recreación y la educación. Inglaterra y Estados Unidos fueron pioneros en integrar parques en el tejido urbano, destacando el Central Park de Nueva York, que está a la izquierda de la imagen, y el Hyde Park de Londres como modelos influyentes. El movimiento moderno promovió la importancia de las zonas verdes en la planificación urbana,
pero no aportó innovaciones formales. Sin embargo, Le Corbusier propuso la ciudad radiante, donde el verde servía como contenedor urbano. Propuso edificios altos y separados, calles organizadas, cubiertas verdes en los edificios y zonificación con áreas bien definidas para vivir y trabajar y recrearse. En el presente, la expansión descontrolada de las ciudades plantea nuevos desafíos como la pérdida de biodiversidad y la falta de planificación en la periferia. La arquitectura y el urbanismo actuales deben abordar problemas mediante soluciones sostenibles e integradas, asegurando que los parques y zonas verdes no solo sean elementos decorativos, sino que sean espacios vitales para el equilibrio ambiental y social. Problemáticas de las zonas verdes de la ciudad contemporánea. Aquí se evidencia cómo las ciudades contemporáneas han fallado en la planificación de sus espacios verdes al enfocarse en cumplir normativas mínimas sin una estrategia a largo plazo. La falta de integración de estos espacios en el tejido urbano hace que pierdan funcionalidad y se deterioren con el tiempo. Uno de los problemas más graves es la imitación de modelos ajenos, sin adaptación a las necesidades específicas de cada ciudad. Esto muestra una visión globalizada del urbanismo que, en lugar de mejorar la calidad de vida, genera espacios poco eficientes y desconectados del entorno natural y social. Como ejemplo, tenemos la gentrificación en Latinoamérica, donde este fenómeno urbano ha hecho que las personas de bajos recursos se desplacen a la periferia debido al incremento del valor del suelo por una inversión privada en infraestructura, comercio, viviendas de lujo, lo que rompe la estructura social y da paso a la desigualdad en la ciudad. En el libro se resalta la tensión entre el crecimiento urbano y la conservación del medio ambiente, ya que la expansión de infraestructura fragmenta el paisaje y desplaza las zonas verdes a la periferia, donde terminan deterioradas o utilizadas para usos no deseados. Además, algunos espacios se convierten en puntos de reunión para los jóvenes, como sabemos, generando problemas de ruido, suciedad, inseguridad, o se convierten en vertederos, como por ejemplo el vertedero de Duquesa, que es el vertedero a cielo abierto más grande de Latinoamérica y el Caribe y se encuentra en nuestro país. Este recibe desechos de todo el Gran Santo Domingo Norte, Este, Oeste, el Distrito, Pedro Brán, Los Alcarrizos, y ha acumulado desechos durante más de 30 años. Aquí podemos ver en el mapa que debajo se encuentra Santo Domingo, se ven más personas, más zonas urbanas se notan debajo, y arriba tenemos lo que es la periferia, donde se encuentra el vertedero de Duquesa. Aquí podemos ver los suburbios en la periferia y el centro de la ciudad, donde están la mayoría de zonas de lujo. Aquí se comparan las ciudades con los escarabajos, ya que tienen una coraza en su estructura urbana que limita la flexibilidad en su crecimiento. En muchas ocasiones el desarrollo urbano se concentra en el centro y deja las periferias descuidadas, fragmentadas y sin servicios básicos. Aquí tenemos una imagen de Santiago de Chile, pero también ocurre en muchas ciudades de Latinoamérica, como lo es nuestro caso, igualmente. Entonces, el problema de las zonas verdes en las ciudades contemporáneas radica en la falta de planificación integral. Para que realmente cumplan su función, deben diseñarse considerando el entorno, integrarse con la vida urbana y contar con un mantenimiento adecuado. Si no se abordan estos problemas, pues los espacios verdes seguirán deteriorándose y perdiendo su valor como elementos claves para mejorar la calidad de vida de las ciudades. Criterios generales del diseño de este sistema. El planteamiento urbano presentado resalta la necesidad de planificar las zonas verdes urbanas con un enfoque integral que no solo priorice la cantidad de áreas verdes,
sino su funcionalidad y relación con el entorno. La idea de estructurar una red conectada de espacios verdes y azules es fundamental para mejorar la calidad ambiental de las ciudades, aumentar la biodiversidad y favorecer el bienestar de sus ciudadanos. También se señala que las normativas urbanas muchas veces no consideran factores clave como la densidad, la tipología de edificación y las condiciones climáticas, lo que puede afectar la efectividad de la planificación. Los 10 mandamientos de Zuccotti para el diseño de zonas verdes urbanas subrayan la importancia de integrar el entorno natural con la estructura urbana de manera sostenible. Además, subrayan que las zonas verdes no deben ser solo un espacio estético, sino también un recurso funcional que apoye la biodiversidad y el bienestar de los ciudadanos. Otro punto también interesante es la influencia de actores como Ian McHugh, quien promovió el uso de las metodologías de análisis territorial por capas, algo que hoy se facilita con los sistemas de información geográfica SIG. Esto subraya la importancia de utilizar herramientas tecnológicas para lograr un planeamiento más preciso y sostenible. El diseño de zonas verdes urbanas debe ir más allá de simplemente reservar espacios y enfocarse en generar conexiones funcionales, equilibrio ambiental y adaptabilidad al crecimiento urbano, garantizando su impacto positivo a largo plazo. Características estéticas y de ornato urbano. Estas resaltan la importancia histórica y psicológica de las zonas verdes en las ciudades. Estas áreas no solo tienen un valor visual y cultural derivado de tradiciones clásicas y otras influencias culturales, sino que también son cruciales para el bienestar psicosocial de los habitantes. Diversos estudios han demostrado que la presencia de espacios verdes contribuye a la salud física, mental y emocional de las personas, creando entornos sanos y libres de contaminantes. Las zonas verdes sirven como espacio de interacción social, lo que favorece la cohesión comunitaria, la necesidad de diseñar espacios que actúen como válvulas de seguridad. Para aliviar la fatiga psicológica generada en el entorno urbano es fundamental, ya que estos ofrecen un respiro de la presión que genera la vida moderna. Características microclimáticas y ambientales. El diseño adecuado de estas zonas, basado en estudios específicos de la vegetación local, es esencial para maximizar sus beneficios. La vegetación urbana actúa como un regulador de clima al reducir la radiación solar directa y proporcionar sombra, lo que mejora las condiciones térmicas y pues aumenta la humedad en el ambiente. Además, las plantas ayudan a reducir la contaminación atmosférica, pueden absorber hasta gases de efecto invernadero, lo que contribuye a la lucha contra el cambio climático. También se ha comprobado que las zonas verdes urbanas disminuyen la velocidad del viento, mitigando la turbulencia y mejorando la calidad del aire. Las barreras de árboles también ofrecen una reducción del sonido, especialmente cuando se combinan con otras medidas. La gestión de las zonas verdes y espacios libres en la ciudad. La gestión de las zonas verdes y los espacios libres en la ciudad debe seguir un proceso continuo que involucre el proyecto, realización, mantenimiento, transformaciones según las necesidades de uso, reproyectar, es decir, repensar para las adaptaciones futuras. Este proceso es dinámico, dado que las zonas verdes, al ser sistemas vivos, están en constante transformación. La gestión debe basarse en una evaluación continua de los aciertos y fallos del proyecto original, realizando modificaciones y ajustes para mejorar y adaptarse a las condiciones cambiantes. Además, la creación de un paisaje resistente a las transformaciones implica dotar a las zonas verdes de una infraestructura adecuada que incorpore no solo la vegetación, sino también servicios y equipamientos que aseguren su funcionalidad y sostenibilidad a largo plazo. Espacios libres y zonas verdes para la ciudad futura. Aquí nos hablan de cómo deben planificarse las zonas verdes y los espacios libres en las ciudades del futuro, estableciendo una jerarquía que garantice su accesibilidad, funcionalidad y sostenibilidad.
La idea central es que a medida que las ciudades crecen en escala y población, no solo deben aumentar la cantidad de espacios verdes, sino también su complejidad y variedad de usos. En cuanto a la jerarquía y estructura del sistema de zonas verdes, es esencial que las zonas verdes urbanas formen parte de un sistema interconectado y jerarquizado. Un sistema sin jerarquía es más vulnerable y menos efectivo para satisfacer las necesidades ambientales y sociales de la población. Deben ser accesibles y fácilmente reconocibles para dotar de identidad a los distintos sectores urbanos. En cuanto a los parques naturales, estos son espacios abiertos de gran extensión donde se busca conservar el paisaje, flora, fauna en un estado similar al original. Su propósito es encontrar un equilibrio entre la preservación y el uso recreativo sin afectar el entorno. El primer parque natural del mundo que fue declarado en 1872 fue Yellowstone en Estados Unidos. En cuanto a la gestión y regularización de los parques naturales, se han desarrollado distintas categorías de protección en función del tipo de parque y su cercanía con zonas urbanas o rurales. En España existen diversas figuras legales para la protección de estos espacios naturales, como parques nacionales y reservas de interés. Un ejemplo de estos sitios naturales en España es el lago de Sanabria, que vemos aquí en la imagen a la derecha. En cuanto a la capacidad de acogida y sostenibilidad de estos parques naturales, en los Países Bajos se establecen parámetros para la capacidad ecológica de estos parques, midiendo el número de personas por hectárea según el tipo de entorno, ya sea playas, lagos, bosques, zonas urbanas, etc. Tendencias de cara al futuro del sistema. Se muestran las tendencias futuras en el desarrollo de zonas verdes y espacios libres, destacando la innovación en diferentes escalas dentro de la ciudad, en las infraestructuras circundantes y en la periferia. Zonas verdes y espacios libres urbanos se presentan ejemplos como el Village of Yorkshire Park en Canadá. También estas intervenciones buscan integrar la naturaleza en el entorno urbano de forma creativa. En cuanto a la infraestructura y paisajismo, se menciona la incorporación de espacios verdes en infraestructuras viales, como podemos ver en la imagen a la derecha. Tenemos aquí un ejemplo del Parque Umbraque de Valencia, que destaca el rol del paisaje en la transición entre la ciudad y el entorno natural. Por último, tenemos los parques temáticos. Se definen los parques temáticos como espacios recreativos que a partir de uno o varios temas integran diversas atracciones y elementos arquitectónicos para sumergir a los visitantes en una experiencia inmersiva. Se menciona la importancia de la coherencia temática que abarca desde la arquitectura hasta el vestuario de los empleados. En cuanto a la influencia y expansión global, se destaca a Disneyland como el modelo pionero de parques temáticos con una gran afluencia de visitantes. Aquí tenemos un ejemplo de Disneyland en Los Ángeles, California. Se menciona la influencia de Estados Unidos en este tipo de espacios y cómo su expansión en Europa ha sido más reciente y moderada, con ejemplos como el Euro Disney en París, Francia, que vemos aquí. En cuanto a su estructura y logística, la planificación de los parques temáticos sigue un esquema de circulación organizado, donde los visitantes son guiados a través de recorridos estratégicos. Se menciona la importancia de la infraestructura oculta, es decir, subterránea, para mantenimiento y suministro. La superficie de los parques varía entre 50 y 150 hectáreas. Para el desarrollo urbano puede llegar a 11,000 hectáreas, como en Disney World, que podemos ver aquí. En cuanto a su arquitectura y diseño, se caracterizan los parques temáticos como espacios antiurbanos, alejados de la configuración tradicional de las ciudades y con un enfoque en la creación de escenarios visualmente impactantes. Muchas de sus construcciones tienen un carácter semi-efímero, similar a los decorados cinematográficos.
En el libro también se menciona que la inversión en estos parques es considerable y se atribuye tres áreas principales, que es la infraestructura, atracciones mecánicas, decoraciones y arquitecturas de revestimiento. Sin embargo, esto es más como que en Estados Unidos, porque a diferencia de los parques europeos, estos suelen evitar grandes inversiones financieras riesgosas. En cuanto a las diferencias entre el modelo americano y europeo, los parques temáticos europeos tienden a evitar la masificación y el control estricto de flujos de visitantes. Se menciona el caso de parques como el Future Scope, que buscan una mayor integración paisajística y un enfoque educativo. Y como ya mencioné anteriormente, aquí tenemos el Future Scope, que tiene un enfoque más pues, paisajístico y educativo.